permitirnos estar en este lugar para poder comentar lo que vamos haciendo. Y en segundo, bueno, lo que yo tenía, nosotros nos presentamos en esta articulación, como decías tú recién, de pensar la dualidad de los espacios institucionales y de los espacios de lo indígena, y por esa razón estamos tanto Germán como yo presentes en este lugar. Comentabas recién, la articulación formal que tenemos es a partir de una red que se llama RIEDAI, que es la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena, que estamos armando desde hace 2 años, en virtud de algunas de las cosas que voy a comentar muy rápidamente ahora cuando comente cómo es la situación en Argentina. La intención de esta red es generalmente esto, digamos, hacer un acompañamiento, no solamente desde lo técnico, sino tratando de fomentar la idea de la interculturalidad y de la multiculturalidad dentro de las instituciones argentinas, que no lo tienen muy claramente definido, y que son muy pocas las que efectivamente están involucradas en el reconocimiento de lo originario dentro de sus espacios de formación. Recién estaba leyendo en el chat que hay algunas personas que trabajan en la Universidad de Misiones, que ellos tienen una cercanía mucho más fuerte, pero en general la mayor parte de las universidades argentinas tienen otra lógica, donde ven la cuestión indígena como algo muy lejano, históricamente, culturalmente, y de relación, ¿no? Eso tiene en parte que ver con la idea de que Argentina, digamos, en Argentina, en lo que es el territorio argentino hoy, la universidad apareció mucho antes que la misma nación. Es decir, ya en 1613 había una universidad, que era la Universidad de Córdoba, generada con un modelo como el de Salamanca, España, claramente, y que siempre miró a esa lógica, a la lógica europeizante, a la lógica europea, como el espacio donde había que situarse. Entonces, el propio germen de la creación de la universidad tiene que ver con esta mirada hacia lo europeo, ¿no? Hacia la colonización europea como criterios básicos para pensar el desarrollo, la capacidad, el ser, ¿no? Argentina desde esa creación siempre trata de ser más europea que cualquier otra de las naciones de nuestro territorio. Y esta idea de pensar esas capacidades para ser indagadas, para ser distribuidas o creadas en esos espacios, dejó de lado lo territorial, lo propio, los saberes que están dentro del espacio territorial, incluyendo claramente estas cuestiones que ya entran en lógicas hasta de pensarlos como ab origen, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos esta idea, estamos pensando de que lo universitario no puede estar vinculado con lo indígena, y esa es una discusión que hay que traer a la arena, ¿no? Y que todavía está costando mucho trabajo de incorporar dentro de los espacios universitarios argentinos. Esta mirada europeizante, esta idea de pensarnos como europeos, se sostuvo muchísimo tiempo, incluido en la creación de las nuevas instituciones que tienen más renombre dentro de nuestro país. Y el sistema educativo además apoyó, fue motor de esa creación y sostén a lo largo de toda la historia nacional, desde la creación de los sistemas educativos nacionales, para tener un discurso social y un imaginario social unificado y monocultural. Esto es el ser argentino, y no es esta idea de la multiculturalidad o interculturalidad vigente. Esto empieza recién a ser cuestionado a partir de 1960, un poquito antes, en 1950, cuando empieza la noción de la gratuidad universitaria, de los debates centrales acerca de cómo construir un nuevo conocimiento, y no solamente se hizo de parte de los espacios regionales o nacionales, sino que también muchas de estas miradas se copió de un modelo europeo, es decir, del Mayo francés europeo, donde se empezaba a pensar la configuración de ese hombre, de ese otro, de esa persona, desde un objetivo diferente. Nosotros, en general, creo que hay una mirada bastante fuerte acerca de criticar muchas de estas miradas, de esta construcción tan unicultural o monocultural, y también de la organización del sistema educativo, pero es algo que todavía se está discutiendo, está en un debate muy fuerte. Ha empezado por los niveles más básicos de la educación, como pasa siempre, ¿no? Pensar el reconocimiento del otro desde los niveles más organizativos de lo educativo, pero todavía no llega al territorio de la universidad con tanta fuerza como debería. Entonces,
dentro de este paradigma nosotros también queremos rescatar unas cuestiones que sí son muy válidas dentro del sistema educativo argentino, y que tiene que ver esta noción del derecho universal, ¿no? La idea de pensar que todos tenemos que tener acceso como derecho universal a la educación superior. Esto se está llevando a cabo, esto siempre estuvo dentro de la mirada, por lo menos de las instituciones públicas, la mayor parte, todas nomás, la mayor parte de las instituciones que estamos colaborando dentro de la red somos instituciones públicas, estatales, gratuitas, de acceso público, sin freno a los intereses que cada una de las personas tenga para poder acceder a ese nivel, que viene a su vez resistiendo fuertemente a todos los embates neoliberales que impactan en esa idea de que no sea un bien público, que no sea un derecho de acceso universal, y que sea un bien común, pero con un tipo de arancelamiento. Entonces, esa discusión nosotros la tenemos dentro de los espacios, y es una buena bandera que llevamos a cabo dentro del sistema educativo de nivel superior. Es decir, esta defensa de que todos tenemos acceso a la universidad como derecho universal general. Eso implica que las universidades nacionales, públicas, distribuidas en todo el país, tienen como eje central la idea de la gratuidad de los estudios de grado, del acceso según el interés de las personas per se, ojo con esto, y de la cobertura a nivel nacional a partir de la instalación de múltiples instituciones de todos los niveles, nacionales, provinciales y en algunos lugares regionales, que permiten dicho acceso. ¿Cuál es el problema? Básico y elemental, principalmente países y previos, culturas previas, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo, y lo están haciendo no solamente nuestra red, sino varias, digamos, 3 o 4 instituciones más que han consolidado núcleos de redes de estudio y de colaboración con la cuestión indígena, tienen que ver con esta idea de empezar a pensar la universalidad, pero de los conocimientos o saberes que dentro de las universidades tenemos en juego. Hasta ahora, esta dimensión curricular queda muy aliada a lo internacional, a lo intercultural, pero en otro nivel y no dentro de las mismas estructuras que configuran las culturas de los países. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de poner el eje, de poner el juego, que no sea, digamos, muchas de las cuestiones que se han tratado considerando a lo indígena como un objeto de estudio. Y lo que nosotros estamos tratando de valorizar dentro de nuestra red es esta interculturalidad que parte de los saberes propios de las poblaciones, en nuestro caso consideradas originarias, que además están amparadas por artículos propios de la Constitución, donde dice que tenemos que reconocer esa preexistencia étnica y cultural para garantizar el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Entonces, la noción que nosotros estamos tratando de involucrar en estos procesos es repensar los valores culturales que tienen las instituciones, más que nada las instituciones públicas, porque son las que tiene todo el mundo, a las que tiene todo el mundo acceso, para poder reconfigurar sus saberes e incorporar estos saberes interculturales. Ahora le cedo la palabra a Germán para que diga la otra pata de nuestra discusión. Gracias. Sí. Karuma Urubichareta, Tentarareta, bueno, un gusto participar de este conversatorio. Un saludo al hermano Rufino Pasquito y a mi querido hermano Beto Paredes, que lo vi ahí. Así que, para complementar, nosotros decíamos que nos presentábamos en este conversatorio como la dualidad, ¿no? Porque es lo que venimos construyendo desde el mundo indígena aquí en el Estado argentino. Siempre tratamos de todas las actividades de tener una dualidad. Y bueno, no queríamos dejar pasar también la oportunidad, y en representación de la Riedad y de Opinoa, bueno, estamos con Nora, y un poquito para dar a conocer cuáles son los procesos que se dan en Argentina
y también los anhelos, los deseos como pueblos indígenas de tener dentro de poco ya un espacio tanto físico como un espacio curricular, una entidad que sea netamente indígena, ¿no? Por supuesto, sin dejar de lado la interculturalidad. Si bien Nora hizo mención a la educación intercultural bilingüe que está plasmada en nuestra Constitución Nacional, eso aún no ha tenido una explosión, digamos, de un 100% en todo el territorio del Estado argentino. Siempre con punto alto, con punto bajo en algunas regiones, pero aún no se ha podido articular bien con el Ministerio de Educación la plena implementación de la IB, que no únicamente tiene que ser en nivel primario como está establecido en este momento, o bien aquí en Jujuy, que se están dando los primeros pasos a nivel secundario, y en el nivel terciario, bueno, un instituto indígena que tenemos acá en Jujuy, bueno, con carrera técnica, pero bueno, también buscamos la profesionalización de nuestros hermanos y hermanas portadores de saberes, ¿no?, que tenemos en los pueblos indígenas. Y a eso es lo que nosotros apuntamos cuando buscamos eh, personas, buscamos amigos, buscamos instituciones de la cual nosotros podamos aprender mutuamente, ¿no? Un aprendizaje de lo que es la educación occidental, cuáles son sus estructuras, cómo se conforma un espacio curricular que hemos venido trabajando ya hace pocos años, hemos aprendido bastante con los aportes que nos dieron eh, los hermanos de Bolivia, del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, Juan Añemotti. En lo personal, como pueblo guaraní de acá de Jujuy, nosotros con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Jujuy somos parte de una gran familia, ¿no?, que es el Ateneo, que su base central y fundadora está en Paraguay, que, su director y nuestro presidente del Ateneo es el doctor David Galeano Olivera, un hombre muy abierto, muy sabio en lo que es la cultura y la educación guaraní, que nos apoya incondicionalmente en nuestro trabajo acá en Jujuy. Y en este camino hemos venido, ¿no?, recogiendo experiencia, recogiendo saberes también en lo que es la educación occidental. Y en lo general, como pueblo indígena dentro de lo que es Opinoa, también estamos en ese camino, buscando hoy con la red de ver cómo podemos iniciar este desafío. Iniciar este desafío para que los indígenas tengamos nuestras carreras con un complemento en lo intercultural, porque no ya en este momento de hablar en una educación indígena 100%, yo creo que con los tiempos que corremos no corresponde. Ahora tenemos que sí o sí aplicar la interculturalidad, ¿no?, porque nuestros jóvenes son los que van a salir al campo laboral, al campo profesional, pero tienen que estar en una formación intercultural, ¿no?, los saberes indígenas y los saberes occidentales. Así que ese es un desafío muy grande que tenemos como pueblos indígenas en Argentina. El año pasado tuvimos una charla muy enriquecedora con el hermano Rufino Pasquito para comenzar, ¿no? Justo este año teníamos pensado hacer alguna actividad con la Unibol y bueno, con la pandemia quedamos todos un poco paralizados, ¿no? Pero eso no quita que nuestra gana de seguir trabajando, de seguir siendo generadores, ¿no?, de alternativas y de oportunidades para los jóvenes indígenas de
del pueblo guaraní y de todos los otros pueblos, ¿no? Sabemos que hoy tenemos esas ganas de encarar, y con la ayuda, con el acompañamiento de la red, que estamos nosotros aprendiendo, ¿no? Mucho en estos poco tiempo que estamos siendo parte, ¿no? Y sabemos de la experiencia de la Unibol, sabemos de la experiencia de Brasil, de la UNILA, sabemos de la experiencia del Ateneo en Paraguay, que tiene rango universitario. Y bueno, entonces todo eso nosotros vamos sumando esas experiencias, esos saberes, y yo creo que el desafío ahora va a pasar de buscar nuestro espacio, ¿no? Un espacio intercultural. Bueno, estamos hablando dentro de la red ya de empezar con algunas actividades en las diferentes universidades que son parte de la red. Y bueno, son desafíos que nosotros nos tenemos que dar, nos tenemos que seguir preparando en todo lo que es el área de educación, darle la oportunidad a nuestros jóvenes que sean profesionales, y que en el día de mañana la educación indígena esté incorporada ya en las diferentes universidades públicas. Y por qué no, ¿no? Que el sueño también es tener una institución como la Unibol, como una universidad indígena aquí en Argentina. Así que son desafíos y que nosotros no los vamos a escapar, y vamos a seguir trabajando. Yo creo que les contamos el acompañamiento de la Unibol, el acompañamiento de los otros hermanos de otros países, para que nosotros también podamos ser en el día de mañana, tener en este estado argentino una universidad indígena. Yasurupay, Tuicha, muchas gracias a todos y por el espacio. Nora, ¿te queda alguna cosa más? No, gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a Nora, Dari y a Germán de la RIDAI por haber compartido con nosotros estos minutos. Le voy a ceder la palabra a Leticia Castillo. Leticia Castillo es la directora académica general de la Huracán. Voy a dejar que sea ella quien se presente. Bienvenida, Leticia. Gracias, muchas gracias y un placer estar en este espacio. También agradecer a los compañeros de la Unibol Guaraní, hermanos que han estado con nosotros también en la RUICAI, es decir, en la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias, caminando desde hace tiempo, específicamente desde el 2008, es decir, es un buen tiempo que nos hemos ido conociendo, hemos ido haciendo trabajo juntos, desde la Red de Universidades Indígenas Comunitarias de Abya Yala. Reconocer también el espacio y también poder agradecerles desde Huracán el espacio de poder conversar en estos momentos. Bueno, para comenzar es preciso comenzar o expresar que en los últimos años existe un mayor reconocimiento a la diversidad cultural y a la interculturalidad como puentes de inclusión en las instituciones universitarias, principalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto se reduce a veces a contenidos, enfoques, metodologías, pero también acceso, permanencia y graduación de estudiantes tanto indígenas como afrodescendientes. También la investigación, acción participativa y la vinculación social comunitaria forman partes activas de las universidades, sobre todo que tienen un perfil o un modelo educativo indígena, comunitario e intercultural. Es así que el reconocimiento de la interculturalidad y el diálogo de saberes, haceres y quereres son necesidades impostergables que deben ser asumidas, pero también deben ser valoradas y también deben ser aplicadas en todos los modelos y en todos los niveles de educación. Tomando en cuenta esto, podemos visionar que las nuevas generaciones se formen en las competencias del siglo XXI
con una mayor valoración por la comunidad, por la comunitariedad, por la diversidad étnica, por la diversidad cultural, por la diversidad de género, convirtiéndose en verdaderos agentes de cambio que necesitan tanto nuestras sociedades. La Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES 2018, plantea que los sistemas e instituciones de educación superior deben pintarse de muchos colores para reconocer la interculturalidad como un medio para la equidad, la movilidad social de las personas de los pueblos tradicionalmente excluidos, marginados y discriminados. Desde estos mismos preceptos se impulsa entonces procesos de descolonización del pensamiento, de la educación superior, centrados en el buen vivir, como referencias a una vida digna en plenitud e integralidad comunitaria. Sostenibilidad de la vida en base a una relación armónica y respetuosa con la madre tierra. Actualmente, donde la presencia de la pandemia y ahora enfermedad endémica, COVID-19, ha obligado a hacer cambios rápidos y drásticos que ha afectado a todo el mundo, pero con mayor intensidad a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Poblaciones que tienen su propia manera de ver el mundo, de entender el mundo, los que han tenido que tomar decisiones colectivas en su forma de vida por el bien de toda la comunidad. Esta reorganización ha afectado la espiritualidad, el respeto, la manera de ver y atender la enfermedad, la muerte, pero también el luto, cómo llevar el luto. Y eso lo hemos vivido durante todos estos meses, así como el quebrantamiento del equilibrio y la armonía con todo su entorno. Lo que trastoca significativamente a toda nuestra comunidad universitaria. También esta situación o esta pandemia, esta crisis sanitaria, ha desnudado los flagelos que tenemos como población en general, donde ha prevalecido la formación de manera individualizada, poco solidaria, muy competitiva, monocultural, concentrada más en las zonas urbanas y poco en las zonas rurales, y mucho menos en los pueblos indígenas y afro, con un aumento en las brechas entre los que más tienen y los que menos tenemos, o los que menos poseen, la profundización de la mercantilización de la educación, la crisis ambiental por el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida del respeto a la convivencia comunitaria, a los mayores, a los guías espirituales, a la misma espiritualidad, a las prácticas comunitarias tradicionales, la complementariedad, la dualidad, el concepto de tú tienes, yo tengo, y por ende, la pérdida de la construcción de la ruta del buen vivir. En medio de un mundo con grandes transformaciones y avances tecnológicos en diferentes campos como la medicina, las tecnologías disruptivas, que cambian nuestra manera de vivir, de relacionarnos, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, la genética, en fin, muchos avances tecnológicos que nos hacen también repensar el actuar y también el posicionamiento de las universidades, sobre todo de los modelos comunitarios interculturales, donde se continúa viendo la homogeneidad como su mejor opción, incluyendo el conocimiento occidental, pero excluyendo el conocimiento ancestral y el aporte de los diferentes pueblos que comparten un mismo territorio y que a la vez buscan respuestas en la educación propia, impulsada por universidades como universidades indígenas, interculturales, comunitarias como las nuestras, que aprenden y comparten en comunidad. Entonces cabe preguntarnos, ¿podemos ser capaces de proponer situaciones educativas que potencien el desarrollo del juicio ético de nuestros estudiantes, que fortalezca su resiliencia, identidad étnica y cultural, les haga ver la riqueza que supone lo distinto, respete las formas comunitarias y familiares multiétnicas, les permita en un futuro tener pensamiento crítico frente a desigualdades, discriminaciones, inequidades y racismo? La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, como institución de educación superior con un modelo educativo comunitario intercultural, presentan tanto en su matrícula estudiantil como en su personal docente y administrativo la diversidad étnica y cultural de la costa caribe nicaragüense. Una realidad que se asume para poder diseñar las mejores estrategias de educación y que nos lleven a pervivir en el tiempo, sin perder la identidad y la esencia misma como seres humanos.
La costa caribe nicaragüense significa el 50%, del 50 al 52% del territorio nacional de Nicaragua, donde coexisten pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y pueblos mestizos, es decir, con culturas, pensamientos, identidades, cosmovisiones, espiritualidades diferentes, de la cual la universidad es parte y es su esencia para poder hacer un modelo de universidad pertinente a las necesidades y a los planes de vida de las comunidades. Hoy que estamos experimentando esta crisis sanitaria, uno de los grandes riesgos para la vida humana por sus efectos en la salud individual y colectiva, sin duda, sobre todo en el campo de la educación, es una de las tareas que se ha visto más afectada. La educación, donde las instituciones nos hemos visto obligadas a repensar el accionar, así como las comunidades y los pueblos, tanto indígenas como afrodescendientes. En este sentido, los acontecimientos derivados de la emergencia sanitaria en nuestro contexto han implicado para nuestra universidad intensificar el diálogo con los guías espirituales, los médicos tradicionales y los líderes comunitarios. También acentuar la medicina tradicional y también acentuar esa medicina casera para poder pervivir y poder continuar en los procesos institucionales y poder guiar nuestro camino en la universidad. También ante esta crisis, las respuestas institucionales han cubierto desde el primer momento distintos ámbitos y entre ellas podemos destacar el frente estrictamente sanitario, el ajuste de los calendarios, la contribución desde la investigación. Hemos tenido que empezar a hacer más creación y recreación de conocimientos, saberes, prácticas de los pueblos para poder ir hilando ese tejido para hacer una educación más pertinente, pero también afrontar la crisis sanitaria. También para poder mitigar la pandemia y mitigar los efectos de la pandemia en las comunidades como tal. La garantía de continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia, es decir, por encuentro, y el apoyo en recursos bibliográficos y tecnológicos que ha permitido la continuidad del proceso educativo de la universidad. También debemos destacar que para poder seguir gestando e irradiando en todos los campos de acción, debemos construir esos programas académicos para abonar a las necesidades históricas que los pueblos demandan. Por tanto, no podemos olvidar las cosmovisiones, las espiritualidades, que en estos momentos es tan importante para mantener el equilibrio, los sentimientos, los saberes, haceres y también los quereres, así como la articulación de la teoría con la práctica de la interculturalidad. Y a la vez ir profundizando el diálogo con también las universidades convencionales que nos han ayudado a ir irradiando en otras esferas de lo que es la tecnología y también apoyos políticos también educativos. Nosotros confiamos en que los valores interculturales van a prevalecer y que irradien el sentimiento de todas y todos para que nos aceptemos como miembros de una misma sociedad, donde podamos vivir en un mundo más equitativo e igualitario, que se implementen las leyes, convenios, tratados, políticas públicas y programas que se han aprobado a nivel internacional, pero también a nivel nacional, que aportan a mejorar el estilo de vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y campesinos, que además fueron elaborados con participación, dirigidos a consolidar modelos propios de desarrollo en lo productivo, económico, salud, educación y medio ambiente. Aunque la pandemia ha impactado de forma totalmente abrupta a nuestras universidades y a todas las instituciones de educación superior, en la mayor parte de los casos sin otro plan de contingencia que intentar dar continuidad a las clases a distancia, sabiendo perfectamente las condiciones de nuestros estudiantes indígenas, que en muchos casos la tecnología es muy escasa, la señal es escasa, tenemos problemas también con los equipos tecnológicos. Esto ha hecho que tengamos presente hacer o repensar o trazar líneas fundamentales de salida de esta crisis. No solo durante la crisis, sino también para salir de la crisis. Velando por los mayores grados de inclusión y equidad posible. De hecho, se podría decir que la pandemia añade un grado más de complejidad crítica a una educación superior que prácticamente en todo el mundo, pero particularmente en la región,
ya se enfrentaba a retos no resueltos como un crecimiento sin garantías de calidad, inequidades en el acceso, poca culminación de estudiantes indígenas y afrodescendientes en universidades convencionales, muy pocos logros o también pérdida progresiva del financiamiento para las universidades públicas. El éxito del futuro pensamos que dependerá del liderazgo solidario, la innovación, la creatividad y el emprendimiento, donde los gobiernos, comunidades, líderes indígenas, líderes afrodescendientes, instituciones, empresas, guías espirituales, actúen como facilitadores, permitiendo a la sociedad alcanzar una vida más plena y sostenible. Se debe trabajar en función de nuevos modelos educativos y de aprendizaje donde las personas, el planeta, el placer y el provecho o beneficio sean los principales y fundamentales principios para combatir los flagelos de las desigualdades, la pobreza, el racismo y la discriminación que nos enfrentamos. Consideramos también importante pensar en una educación superior intercultural para la vida, es decir, tomando en cuenta todo lo que es la comunitariedad, la espiritualidad, las relaciones armoniosas, las intervenciones y relaciones interculturales, también viendo nuestros contextos con sus fortalezas y debilidades. Una educación intercultural que promueve una relación más estrecha, armoniosa, complementaria, con las distintas formas de educar. En este sentido, educar para la transformación social, desde una perspectiva holística, desde un análisis crítico, propositivo, un pensamiento descolonizado y despatriarcalizado, independientemente del modelo educativo, el entorno de aprendizaje elegido por las instituciones. Debemos tener también modelos educativos flexibles, activos y pendientes permanentemente de nuestros estudiantes. Estudiantes que carecen muchas veces de recursos, pero también de tecnologías, de poder conectarse a los desafíos de la era digital, y que debemos estar pendientes de esas necesidades de nuestros estudiantes para poder hacer esos puentes, esos enlaces para que podamos, que los estudiantes tengan la confianza de que nuestras instituciones puedan desarrollar sus capacidades, puedan desarrollar sus habilidades, pero también poder aprender mutuamente. También debemos empezar a ver el respeto mutuo, la convivencia, la armonía entre todas y todos y con la madre tierra, promover procesos de aprendizaje más equitativos, más inclusivos y demostrar más apertura y empatía con la diversidad. En muchos casos, cuando las enfermedades nos atraviesan nuestras vidas, debemos ser más empáticos con nuestros estudiantes, más empáticos con nuestros personales de las instituciones, pero también con los docentes. Y esto hace que las comunidades también tengan sus procesos de recuperación, de sanación y también del proceso de ir viendo cómo afrontamos las nuevas enfermedades. Y también las nuevas crisis o nuevos retos. También debemos hacer visibles los sistemas e instituciones educativas propios, como se hablaba en Argentina. Todavía carecemos de estos modelos o estas instituciones educativas nacidas desde organizaciones indígenas, pensadas por organizaciones indígenas, pero que tengan marcos nacionales, que puedan tener legalidad y reconocimiento, con énfasis en procesos pedagógicos que incluyen las lógicas culturales, las cosmovisiones, las espiritualidades de los pueblos indígenas y también afro, y que cada día se demuestre su verdadera vigencia y necesidad. Por tanto, el aprendizaje debe avanzar hacia la gestión de instituciones propias, interculturales, que si bien vamos a tener riesgos, vamos a poder también tener lecciones aprendidas y vamos a tener fortalezas que pueden ser compartidas. Podemos socializar también lecciones aprendidas con las futuras generaciones, tomando en cuenta todas las modalidades educativas, pero también el modelo educativo que se desarrolla. Se debe asegurar la continuidad formativa, la pertinencia curricular, las metodologías adecuadas, pero además garantizar la equidad, generando mecanismos de gobierno, monitoreo y apoyo eficiente.
solo con la participación, y con esto quiero terminar, solo con la participación de todas y todos, el desarrollo de competencias para la vida, la voz, los rostros, pensamientos, necesidades y sentimientos de la persona, es que será oportuno cada esfuerzo de hacer educación superior intercultural propia, en contextos multiculturales, multiétnicos, para que ningún estudiante se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de la Huracán. Les voy a pedir a todos los que están en sala con nosotros que puedan ir ya incorporando en el chat sus preguntas para que podamos de repente ir agrupándolas. Después, igual como decíamos, vamos a tener el micrófono abierto. Hemos escuchado a Nora Dari de la Universidad Nacional de Quilmes y a Germán Vittorio, miembros de la Red Intercultural de Equipo de Acompañamiento Indígena de la Argentina. Acabamos de escuchar a Leticia Castillo de la Universidad Huracán. Y ahora vamos a invitar a nuestro hermano Abraham Tito. Abraham Tito actualmente es vicerrector de la Universidad Indígena Aymara, de la Unibola Aymara. Sin embargo, tiene una vasta experiencia de trabajo en las universidades indígenas, ha acompañado desde los inicios también a la Universidad Guaraní. Abraham, muy buenas tardes, bienvenido. Aló. Aló, muy buenas tardes, hermanos de la Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas. De igual manera, un saludo cordial a los colegas directores, a los hermanos panelistas que hoy nos acompañan. Y como siempre, pues muy gustoso de poder compartir con todos ustedes una pequeña presentación, ¿no? No sé si por favor... ¿Me esperan un segundo? Por favor, estoy haciendo el intento de compartir. Les ruego, por favor, un minutito, por favor, de... ¿Puede ver, por favor? Si me confirman. Sí, la tenemos en la pantalla, Abraham. Muy bien, entonces empezaremos, ¿no? Bueno, como lo decía Rocío, creemos de que en nuestra vida profesional, en nuestro andamiaje en el tema académico, hemos venido afortunadamente sumándonos a este proyecto formativo de las universidades indígenas, ¿no? Y por supuesto siento un cariño muy, muy especial por la Universidad Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas porque, bueno, fue un primer escenario en el que pude desenvolverme profesionalmente. Eso implica, por supuesto, haber atravesado los distintos avatares, los distintos contratiempos, que significa, por supuesto, consolidar un proyecto educativo de esta naturaleza, ¿no? Hoy estamos en la Universidad Aymara Tupac Katari,
para poder compartir esta pequeña presentación, ¿no? Retos y desafíos de la educación universitaria de tendencia indígena, ¿no? En ese marco, bueno, pues todos sabemos de que cuando Bolivia nace a la vida republicana en 1825, lo hace en una condición y en un contexto desfavorable para nuestras naciones indígenas, ¿no? Nacemos como un país monocultural, con un predominio casi absoluto, ¿no?, de la clase criollo mestiza, ¿no? Y por supuesto, quienes somos indígenas, ¿no?, hemos estado siempre relegados en una condición de desventaja y resignados, podríamos decir, en nuestra condición, incluso sin la ciudadanía como corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque había un monopolio, ¿no es cierto?, de la colonialidad del poder, ¿no? Y por supuesto, desde la vida republicana, las instituciones educativas, estos aparatos ideológicos del Estado, han servido para poder adoctrinar, ¿no?, a nuestros pueblos indígenas, asimilarlos, ¿no es cierto?, a esa condición geopolítica, ¿no?, del Estado republicano, ¿no? Y las universidades, ¿no?, en Latinoamérica, desde la primera universidad en Santo Domingo en 1538 hasta la actualidad con el sistema público y privado de universidades, ¿no?, han sido cómplices porque han adormecido realmente al desarrollo cultural, ¿no es cierto?, al horizonte civilizatorio de nuestras naciones indígenas, ¿no? En ese marco, pues bueno, no hemos tenido un horizonte, no hemos tenido, diríamos, una condición educativa favorable como naciones indígenas, ¿no? Precisamente por eso fue el gran deseo, el gran interés por contar con instituciones propias de formación superior. Ya desde la década de los 80, 90, ¿no?, se exigía contar con escuelas superiores con mentalidad formadora en el tema de educación intercultural bilingüe, soñar con una universidad, ¿no?, que pueda comulgar, que pueda enarbolar, ¿no es cierto?, la sabiduría ancestral, la ciencia y la tecnología ancestral, ¿no? Precisamente bajo este horizonte nacen nuestras universidades indígenas, ¿no? La Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva, ¿no?, que son parte de este proyecto político ideológico, ¿no?, siempre de reivindicación cultural, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las universidades indígenas en el contexto latinoamericano, ¿no?, siempre han buscado responder a esos intereses de reivindicación ideológica, política, cultural, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica la Universidad Autónoma Indígena de México como la primera universidad indígena fundada en 2001, ¿no? Y esto, por supuesto, que también se ha ido irradiando en Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil, hasta Bolivia, ¿no? Sin embargo, en Bolivia las UNIBOL no son las primeras, diríamos, ¿no?, en instituirse como institución educativa de formación profesional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Universidad Privada Indígena del Tahuantinsuyo, ¿no?, Ajyahuta, ¿no?, que ya había sido fundada en 1999. Sin embargo, legalmente esta universidad funciona desde el 2005, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la Universidad Intercultural Indígena Originaria, la UNIC de Oruro, ¿no?, que funciona desde el 2006. Pero estas dos universidades, pues bueno, funcionan bajo un régimen especial, son universidades privadas y, por supuesto, están regidas, ¿no es cierto?, por el sistema público, por el sistema de universidades privadas, ¿no? Nuestras universidades indígenas nacen recién el 2 de agosto del 2008 bajo la presidencia del señor Evo Morales, ¿no?, del 2008, ¿no? Bueno, este decreto, el 29664, logra instituir a las 3 universidades indígenas, pero de carácter público, ¿no? Tenemos la Universidad Aymara Tupac Katari, ¿no?, con sede en Huarizata, con unidades en Cuyahuani, en Taypiplaya. Tenemos la Universidad
Quechua Casimiro Huanca, ¿no? Con sede en Chimoré, y por supuesto la Univol Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas con sede en Ibocuruyuqui, ¿no? Estas universidades, en el marco de este decreto, pues bueno, se han proyectado como una universidad alternativa, como una universidad con fuerte raigambre en los ideales, en la filosofía educativa de nuestras naciones indígenas, ¿no? Por eso el modelo educativo de nuestras universidades han estado inspiradas precisamente en estos fundamentos filosóficos y políticos como la descolonización, la interculturalidad, la educación productiva, ¿no? La vida comunitaria, ¿no? La democracia comunitaria, ¿no? El modelo productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos ideales caracterizan a nuestras cosmovisiones indígenas, ¿no? Siempre en un sentido de inclusión, de integración, de convivencia pacífica, ¿no? Y los primeros planes de estudio han estado precisamente alimentados, ¿no? Con estos ideales. Y por supuesto también las propuestas educativas de los consejos educativos, de los CEPOS, han sido la base para poder armar los primeros planes de estudio de nuestras universidades indígenas, ¿no? El común denominador de nuestras universidades indígenas es precisamente esta vinculación, ¿no? Directa con las necesidades reales del desarrollo social y cultural. Nuestras universidades indígenas realmente deberían alinearse, deberían responder, ¿no es cierto?, a este proyecto de desarrollo comunitario, al proyecto de fortalecimiento sociolingüístico de nuestras culturas, ¿no? Y ser una universidad distinta a las universidades convencionales, es decir, a las públicas y privadas, ¿no? Debería reavivar toda esta riqueza cultural de nuestras cosmovisiones indígenas, ¿no? Y en los primeros años, sobre todo el 2009, cuando empieza a funcionar nuestra universidad, realmente inicia las actividades académicas con todo este peso, ¿no? Ideológico, político y académico, ¿no? Tendríamos que también un poquito acentuar nuestra mirada introspectiva dentro de la universidad en función a estos tres hitos, ¿no? Como universidades, ¿no? Hemos tenido, diríamos, tres momentos en la universidad para poder consolidar o para poder fortalecer el modelo académico en nuestras universidades, ¿no? En un primer momento está precisamente la fundación de nuestras universidades con el decreto 29664, el 2008, ¿no? Sin embargo, el 2009, recién en mayo, se inicia con el primer curso preparatorio de manera simultánea en las tres universidades indígenas. Y formalmente el 2 de agosto del 2009 se inicia las actividades académicas del primer semestre en todas las carreras, ¿no? Y bueno, en este primer momento había una exquisita participación indígena, ¿no? Sobre todo en la junta comunitaria. Entonces este fue el primer momento que dio inicio, ¿no?, a la vida institucional de nuestras universidades indígenas, ¿no? Tenemos un segundo momento, ¿no?, en el que la universidad entra, diríamos, en una especie de reformas parciales, ¿no? Por ejemplo, en 2012 se hacen reformas al compendio normativo, se cambia el estatuto orgánico, ¿no? También se visibiliza ajustes y cambios a los planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Aymara, la carrera de agronomía se llamaba agronomía altiplánica, ¿no? Hoy es solamente ingeniería agronómica. En la Guaraní, por ejemplo, la carrera de ecopiscicultura se llamaba piscicultura solamente. La carrera de petróleo y gas natural, de acuerdo al decreto, debería haberse llamado hidrocarburo, ¿no? Entonces, este 2012 fue un momento en el que la universidad no entra en crisis, pero hace una reflexión, ¿no?, después de 3 años de trabajo académico sobre, diríamos, sobre su estructura normativa, su estructura académica, ¿no? Aparecen nuevas
funciones, por ejemplo, el vicerrectorado, que antes era solamente dirección académica, pero a partir de esta reforma parcial se incorpora esta figura, ¿no? en el marco organizativo de la institución, ¿no? La participación de las naciones indígenas sigue viva, sigue activa. Es más, incluso tuvieron mucho protagonismo en la Junta Comunitaria para poder legitimar, ¿no es cierto?, estos cambios, ¿no? Me refiero a los planes de estudio y a las normas de las universidades indígenas. Tenemos un tercer momento, el 2017, ¿no? A través del Decreto Supremo 3079, entramos en una fase de reingeniería académico-administrativo, ¿no? Un momento en el que tal vez las universidades no estaban preparadas para poder ingresar a esta fase, pero el 2017 significó cambios estructurales para la universidad, ¿no? Por ejemplo, se aprueba el nuevo compendio normativo, ¿no? Es decir, con una resolución ministerial se cambia el estatuto, se cambian los reglamentos internos de las universidades indígenas, ¿no? También a raíz de esto se da el proceso de institucionalización, ¿no?, de las autoridades de las universidades indígenas, ¿no? El rector pasa a ser nombrado por el presidente del Estado, ¿no? Y obviamente el vicerrector y los directores de carrera son de nombramiento del Ministerio de Educación, ¿no? Un cambio muy abrupto, ¿no? Y con esto, por supuesto, desaparece la participación indígena en la Junta Comunitaria, ¿no? Se abroga la Junta Comunitaria. Es decir, hasta antes del 2017, pues bueno, la Junta Comunitaria era el espacio democrático, la instancia que tomaba decisiones en el tema académico, en el tema político, ¿no? Y eso implica nombramiento de autoridades, aprobación de planes de estudio, aprobar nuevos programas en pregrado y posgrado, ¿no? Sin embargo, después del 2017, lastimosamente, desaparece, ¿no?, esta figura dentro de la universidad, ¿no? Se relega más bien a una junta plurinacional que hasta ahora no ha funcionado, ¿no? Pero bueno, fue un momento en el que la universidad se aleja un tanto de sus organizaciones sociales, ¿no?, de sus líderes indígenas que habían tenido mucho protagonismo hasta finales del 2016, ¿no? Pero todavía la universidad, por supuesto, sigue viva, ¿no? Hay nuevas perspectivas de trabajo académico en función a este nuevo decreto supremo. Más o menos tal vez conviene también mencionar cómo los planes de estudio en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, se inspiran, ¿no?, precisamente en estos ideales reivindicativos. Tenemos 3 niveles de formación: el técnico superior, la licenciatura y el posgrado, ¿no? Bueno, en la malla curricular hay áreas y campos de saberes, ¿no? Siempre aquí, por si acaso, está presente asignaturas, ¿no es cierto?, de tipo epistémico-político, sociolingüístico, sociocultural, ¿no?, que son precisamente asignaturas, son áreas para poder sensibilizar a nuestros estudiantes sobre su condición identitaria, sobre su condición lingüística y obviamente ir fortaleciendo su sentido de pertenencia, ¿no? Y por supuesto también las áreas propias al objeto de la profesión, ¿no? Es decir, si van a ser ingenieros, pues bueno, tienen que estar presentes las áreas de ingeniería, ¿no? De modo que nuestros profesionales salgan precisamente no solo con una mentalidad tecnocrática a ciegas, ¿no?, sino también sean profesionales, ¿no?, con alta dosis de formación humanitaria, comunitario, que sean precisamente comprometidos con el desarrollo comunitario de sus regiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta condición la vemos en los 3 niveles, ¿no? Por eso podemos afirmar de que el currículo de cada universidad intenta sistematizar este gran proyecto formativo y reivindicativo de las naciones indígenas, ¿no? Pero aquí también hay un pero, ¿no? Pero no en la línea metodológica de los mismos, ¿no?, sino bajo el formato del currículum prescrito por la teoría curricular.
Es decir, si bien tenemos estos, diríamos, estos elementos o estas características, ¿no? Afines, ¿no?, a la demanda de nuestras naciones indígenas, pero, diríamos, los estándares del currículo, el formato curricular, todavía deviene, ¿no es cierto?, de la vieja escuela, llamémoslo, ¿no?, del pensamiento pedagógico curricular, ¿no? Pese a eso, bueno, en la institución pues tenemos algunas contradicciones, ¿no? Sobre todo estas contradicciones se visibilizan más a partir del decreto 3079, ¿no? Por ejemplo, en el tema administrativo, ¿no? La burocracia administrativa dependiente desde el Estado central hace de que todas las funciones, todas las tareas administrativas sean reguladas, ¿no es cierto?, por la entidad cabeza de sector, es decir, por los ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, ¿no? El nombramiento de las autoridades, por ejemplo, después del decreto 3079, es vía Ministerio de Educación, ¿no? Lo mismo, la aprobación de los, por ejemplo, procesos académicos, administrativos, titulaciones, también la autorización de programas, ¿no es cierto?, está en función a los criterios de aprobación del Ministerio de Educación, ¿no? En el tema académico, como les decía, los planes de estudio tienen que ser autorizados por el Ministerio de Educación. El calendario académico de las universidades indígenas tiene que ser de conocimiento del Ministerio de Educación, ¿no? Los programas en posgrado igualmente tienen que ser aprobados en el Ministerio de Educación, ¿no? Los diseños curriculares. Entonces, a partir del decreto 3079 realmente se dan restricciones a la proyección académica de la universidad, ¿no? Por eso es que las universidades entran en una especie de añoranza, ¿no?, de la junta comunitaria, ¿no?, esa instancia que aglutinaba a nuestros líderes indígenas, ¿no?, también a la representación de estudiantes, a la representación de docentes, representación de organizaciones productivas, es decir, todo ese conglomerado, ¿no es cierto?, que reavivaba la democracia dentro de la institución, queda adormecida, queda congelada, ¿no? Por eso hoy, bueno, pues las autoridades son nombrados de manera interina, cada 3 meses, ¿no? Hay inestabilidad incluso en los cargos, en la institución, ¿no? Entonces, hay precisamente estas contradicciones que requieren ser evaluadas, que requieren ser de alguna manera corregidas, ¿no es cierto?, para poder reencauzar el proyecto académico y administrativo de las universidades indígenas. Y bueno, en ese marco me permito puntualizar algunas conclusiones, ¿no? Si bien las universidades indígenas nacen a la vida pública con ese gran compromiso, con esa gran convicción, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos tenido algunos tropiezos, ¿no? Nuestras universidades emergen en el contexto nacional como respuesta al carácter colonial y neoliberal del sistema de universidades, ¿no? Hay que ser muy claros en entender de que si bien las universidades públicas y privadas, diríamos, configuradas bajo el modelo capitalista, hubieran atendido plenamente a los desafíos, a las necesidades de nuestras naciones indígenas, no hubiera sido necesario contar con nuestras universidades, ¿no? Nuestras naciones indígenas realmente han estado desatendidos en el campo de la formación profesional, ¿no? Sobre todo en el tema de la revitalización de la cultura, de la lengua, ¿no? La oferta académica, ¿no?, que está descrito en las vallas curriculares, en los planes de estudio, ¿no?, expresa la demanda de formación profesional con sentido productivo y comunitario de las universidades indígenas. Eso es lo bueno, por eso tenemos asignaturas, tenemos áreas orientados precisamente a
despertar precisamente esta condición identitaria en nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo al decreto 29664, ¿no? El proceso pedagógico debería ser en la lengua indígena, pero como estamos en un proceso, diríamos, de consolidación institucional y también un poco de revitalización sociolingüística, esto todavía sigue siendo un gran desafío para las 3 universidades indígenas, ¿no? El desarrollo curricular mediante los procesos didácticos reciben una fuerte influencia de los esquemas metodológicos de la educación convencional y tenemos que ser autocríticos en esto, ¿no? Si bien tenemos contenidos mínimos orientados al tema cultural y lingüístico, ¿no? Pero el tema de la metodología, la pedagogía convencional, los recursos metodológicos, ¿no es cierto?, en nuestras universidades de alguna manera siguen un poco orientados tal vez a la didáctica convencional, ¿no es cierto?, teorizado, practicado para otros contextos, ¿no? La participación de las organizaciones sociales e indígenas en las políticas de gestión institucional ha sido un gran logro, ¿no? Pero como bloque indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento de contar con universidades propias fue pues desde la década de los 80, 90, ¿no? Porque no es una dádiva de pronto el anterior gobierno crear a las universidades indígenas, ¿no? Sino más bien fue una respuesta frente a demandas sistemáticas, ¿no? A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Por eso es que la implementación del Decreto Supremo 29664 en las universidades no ha tenido el impacto esperado como para trascender la vieja estructura del modelo universitario. Este es otro aspecto también que conviene ser corregido dentro de la universidad, ¿no? Yo más bien diría que en los primeros años, en los 2 hitos, en los 2 primeros momentos de vida de la universidad, hemos estado más cerca de nuestras organizaciones, ¿no? De nuestros pueblos indígenas, ¿no? Pese a que en el tema curricular han existido diríamos, estas debilidades, ¿no? Sin embargo, a partir del 2017, a partir del tercer hito, a partir del decreto 3079, más bien nos distanciamos de nuestras naciones indígenas, ¿no? Y es una condición que hay que, por supuesto, corregirlo, ¿no? Corresponde asumir un nuevo impulso institucional que permita reorientar la gestión académica y administrativa en nuestras universidades, ¿no? Siempre en correspondencia con los ideales, con los principios reivindicativos de nuestras naciones indígenas, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ir ajustando en el andamiaje de nuestras universidades a futuro, ¿no? Nuestras universidades indígenas todavía son recientes, son jóvenes, ¿no? La experiencia no es suficiente todavía como para poder hacer tal vez una evaluación conclusiva, ¿no? Una evaluación final, ¿no? Sino que estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, ¿no? Y sobre todo estos avatares, estos desequilibrios que hemos tenido en estos 12 años, ¿no? De vida institucional, seguramente nos llevará, diríamos, a un cuarto momento, a un cuarto hito de cambios estructurales, ¿no? Y en lo particular, tengo el gran deseo de que retornen las juntas comunitarias, ¿no? Pero no tal vez con la misma característica, es decir, centrado mucho en el tema político, ¿no? En el tema administrativo, ¿no? Sino una participación activa en las juntas comunitarias, es decir, una participación más a nivel propositivo, más a nivel académico, ¿no? Creo que a ese nivel también nuestros dirigentes, nuestras organizaciones sociales tienen que ir madurando, ¿no? De modo que si se da en un futuro inmediato el retorno de las juntas comunitarias, ¿no? Con esta o con cualquier figura, entendemos de que la democracia comunitaria en nuestras universidades, pues bueno, irá fortaleciéndose cada vez más, ¿no? Y no entrar, diríamos, en un espacio de adormecimiento como estamos ahorita. Nos sentimos, por ejemplo, huérfanos porque de pronto, si bien hay actores indígenas que eventualmente visitan la universidad, muchas veces estas visitas son simplemente por temas, diríamos,
trámite o de preguntar algunos requisitos de ingreso, de admisión, ¿no? Pero no, diríamos, en condiciones de toma de decisiones, en condiciones más o menos de unificar criterios en cuanto a proyectos de desarrollo, ¿no? Universidad, comunidad, es decir, fortalecer el tema de la interacción sociocomunitaria, no en ese sentido, ¿no? Por eso veo de que es necesario y es urgente incluso modificar nuestro compendio normativo desde el estatuto, ¿no? Estamos aplicando recién una nueva norma que no ha sido plenamente consensuado, que no ha sido plenamente trabajado por los actores de las universidades indígenas. Si bien hubieron espacios de debate para poder llegar a la condición en la que estamos, al final siempre ha primado intereses, ¿no es cierto?, políticos en el Ministerio de Educación. Creo que eso hay que corregirlo. No le hace nada bien a la universidad estar en una condición, diríamos, de dependencia exacerbado, ¿no?, ante las instancias del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, ¿no? Creo que hay que trabajar en función inclusive, ¿no?, a la concepción de vida, ¿no?, de nuestras comunidades, el calendario académico que es bastante convencional la que tenemos, hay que ajustarlo en función al ciclo agrícola de nuestras cosmovisiones indígenas. Y creo que eso pasa también por un momento, diríamos, de reflexión a nivel de universidades indígenas, es decir, como una red de universidades indígenas. Creo que ahí tenemos que sentarnos, rector, vicerrector, directores de carrera, de posgrado, institutos de investigaciones, para poder ver un nuevo horizonte de desarrollo académico de nuestras universidades indígenas, ¿no? Más allá, tal vez, del egocentrismo de cada universidad indígena, sino siempre ver el tema de la complementariedad, la solidaridad, el tema de ir proyectando nuevos horizontes de trabajo de manera conjunta con las universidades, ¿no? Creo que el intercambio de experiencias nos va a hacer muy bien a futuro, ¿no? Con eso concluyo mi participación. Reitero mi agradecimiento a Rocío, al hermano Rufino Pasquito y a todos los presentes de la universidad. Un saludo cordial desde la Universidad Aymara Tupac Katari. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los que ha hecho su presentación. Vamos a abrir los micrófonos para ver si hay algunas preguntas. Les pediría, por favor, que intentáramos que sean muy puntuales y si quieren dirigírsela en particular a alguno de nuestros presentadores, ¿no? Abrimos entonces el micrófono para la sala. Buenas tardes. ¿Está abierto el micrófono? Rocío. Sí, Milton. Mil disculpas, estoy teniendo problemitas con mi señal. Por favor, Betito, si me puedes ayudar con el tema de... No, primeramente... Milton quería tomar la palabra. Adelante, Milton. Ya, gracias. Primeramente, felicitar pues a todos los que son partícipes de este espacio. Saludar a todas las autoridades y compañeros y compañeras que están en este momento siendo panelistas. Tengo una pregunta, ¿no?, y una inquietud que nosotros también como universidad guaraní la hemos tenido, ¿no? Quería hacer la pregunta a la licenciada Leticia Castillo de la Universidad de Huracán. Si la Universidad de Huracán tiene un sistema o tiene una forma de hacerle el seguimiento a sus
que si profesional o egresados, ¿no? ¿Dónde van? ¿A qué grupo responden? Si tienen algún tipo de vinculación todavía con la universidad, si se le hace algún seguimiento a esos profesionales que van saliendo de esta universidad. Es decir, si responden pues, ¿no? a ese proyecto que tienen los pueblos indígenas, si estos profesionales están incorporados, están trabajando con sus comunidades o están en otros espacios, ¿no? Me gustaría, por favor, para la licenciada Leticia Castillo. Gracias. Sí, nosotros como universidad, el año 2018 se abrió el área de seguimiento de graduados. Y el área de seguimiento de graduados ha ido evolucionando en la medida que se ha ido fortaleciendo y ha ido desarrollando acciones. Una de las cosas es que tenemos una base de datos, y esa base de datos incluye el sexo, el pueblo, la procedencia y dónde se ubica el graduado en estos momentos. También el mismo coordinador del área de seguimiento de graduados tiene un vínculo cercano con los graduados porque hay asambleas anuales de graduados, hay también seguimiento a estos graduados, se les oferta, los primeros que tienen posibilidad de la oferta posgraduada son nuestros graduados. También tenemos una de las políticas desde la rectoría, es que nuestros graduados sean los principales que accedan a puestos que hayan en la universidad, cargos también que hayan en la universidad. Es decir, hay políticas para ir atendiendo también a nuestros graduados y que nuestros graduados se desarrollen dentro y fuera de la universidad. Por tanto, es un área donde sí veíamos la necesidad. Huracán apenas este año está cumpliendo 26 años, pero sí ha ido viendo la necesidad y se vio la necesidad también basado en evaluaciones externas. Es decir, ha habido evaluaciones desde los ministerios y también desde los sistemas de evaluación y en las autoevaluaciones institucionales con fines de mejora. Una de las áreas que se tenía que integrar y tenía que hacerse activa era seguimiento de graduados. Actualmente hemos tenido 2 informes ya de seguimiento de graduados, de cohortes diferentes de graduados, sabemos dónde están ubicados, sabemos qué es lo que ejercen fundamentalmente, y también tenemos un nuevo proyecto que se llama Empleabilidad Temprana, donde los primeros que se buscan es a nuestros graduados. Es decir, el área empieza a tener más relaciones con los graduados y empieza a atraer a los graduados para darle empleabilidad, y es como el canal para también con las comunidades ir viendo los desafíos que tenemos con nuestros graduados. Muchas gracias, licenciada Leticia. Gracias. Si contáramos con alguna otra pregunta de las personas que se encuentran en la sala, adelante a nuestros panelistas. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos la participación de algunas personas que quieran hacer alguna pregunta. Mandaron una en el chat, dice, ¿cómo compatibilizar las exigencias técnico-académicas de Estado con las exigencias y necesidades de las organizaciones sociales? Está dirigida para Abraham en este marco de lo que planteaba Abraham de cómo, de retomar, me parece que es retomar el tema de las juntas, ¿no? Dice, ¿cómo se compatibiliza esto técnico desde el ministerio con las exigencias organizacionales? ¿Cómo es posible esto? Bueno, gracias, Rocío. Creo que en la conclusión de mi presentación un poco resaltaba esa parte, ¿no?
si nosotros no estamos en cercanía, ¿no es cierto?, con nuestras organizaciones, con nuestras naciones, con nuestros líderes indígenas, que son básicamente los promotores, ¿no es cierto?, de las demandas, va a ser un poco complicado conocer de cerca lo que están pensando, ¿no es cierto?, nuestras cosmovisiones, ¿no? No vamos a un poco involucrarnos, ¿no?, de manera directa en sus problemas, en sus intereses, en sus deseos, como por ejemplo sucedió ahora con la coyuntura en el país, ¿no? De pronto nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas, saliendo a bloquear, pidiendo de pronto en el tema político ajustes, nuevas elecciones, etcétera, etcétera, pero nuestras universidades indígenas han estado un tanto aislados, ¿no es cierto?, de esa demanda. Entonces, si no hay un involucramiento directo, difícilmente podamos llegar a ese tipo de respuestas, ¿no? Por eso es muy necesario de que vuelvan las juntas comunitarias como figura, ¿no es cierto?, académica en las universidades, pero con la debida madurez, ¿no? Es decir, no es simplemente asistir a las universidades y de pronto pedir pegas o qué sé yo, por ejemplo, hacer observaciones al rector, al vicerrector, más a nivel de gendarme. No, 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 sino es prácticamente comprometerse con el proyecto académico, con el proyecto formativo, ¿no?, de manera mucho más constructiva, ¿no? Entonces hay que de alguna manera reactivar, ¿no?, esta condición de trabajo conjunto, ¿no? Si bien tenemos a nivel con la nueva norma el Consejo Plurinacional, que todavía no ha funcionado, pero que lastimosamente no tiene el mismo alcance, ¿no?, que las juntas comunitarias. Las juntas comunitarias, bueno, pues sesionaban, ¿no?, en equivalencia al, ¿cómo se llama?, al consejo universitario en el sistema público, ¿no? Ahí es donde se tomaban decisiones, ¿no?, en temas académicos, en temas administrativos, ¿no? Entonces ahí realmente existía esa, como les digo, a ver, esta riqueza, ¿no?, de participación, de toma de decisiones, ¿no? Pero hoy estamos alejados, ¿no? Entonces, creo que el tema de la vinculación, el tema, diríamos, de la interacción sociocomunitaria se ha reducido tal vez a algunas salidas, algunas prácticas de asistencia técnica en las comunidades, digamos, tal vez al estilo que las universidades convencionales, ¿no? Por eso realmente es necesario de que podamos un poco visibilizar en el futuro inmediato este retorno de las juntas comunitarias, ¿no? Pero con un protagonismo mucho más, diríamos, mucho más refinado, mucho más constructivo para nuestras universidades. Gracias. Pedro, estabas levantando la mano, por favor, Luicha. ¿Burbucha Pedro o era más o menos por ahí la...? Bien. Hay un pedido para Nora. Piden si pudiera explicar un poquito esto que planteaste, dice, de cómo articular el saber indígena y no ponerlo simplemente en un nivel académico, en el planteamiento que hacías, dice. Sí, gracias. Bueno, la intención que estamos teniendo principalmente desde los actores de la red es esto de rastrear saberes propios en todas las dimensiones posibles. Es decir, estamos muy acostumbrados a que hay un saber curricular que es el que vale para toda dimensión. Creo que los expositores que me siguieron dijeron esto, lo trajeron a discusión, y por qué razón se hace importante en una universidad indígena. Al no tener esa dimensión, la universidad indígena en Argentina, que era lo que planteaba después de mi Germán, tenemos que empezar a pensar en que hay saberes propios de estas comunidades que deben ser traídos a discusión con los saberes que tradicionalmente tenemos desde la universidad. Es romper estructuras en algunas partes, tratar de articular
estructuras ya consolidadas con saberes desde otras perspectivas. En algunos otros modelos hay que hacer una deconstrucción desde lo decolonial, ¿no? O sea, trabajar desde esa perspectiva para poder reconstituirnos como espacios interculturales. Cuesta trabajo en clave de lo que decíamos al principio, es como que hay un currículum muy fuertemente sostenido desde hace muchísimo tiempo, desde las universidades más grandes, en el caso de Argentina, que son las que de alguna manera delimitan o estructuran las formas de conocer, pero muchas de las universidades más jóvenes, que somos casi de la edad de lo que comentaban recién los colegas de Unibol, es esta idea de poder pensar desde las universidades más jóvenes nuevas formas de interpelar nuestras formas de enseñar, de aprender y sobre qué saberes. Y eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Es decir, romper estructuras de que el saber consolidado es y es el que tenemos que conocer todos porque de esa manera somos ciudadanos del mundo, y ponerlo en discusión y en arena con otros saberes ya instaurados que fueron dejados de lado por esta mirada particular que tuvo el sistema educativo en el caso de Argentina. Es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo de poner en lucha de saberes. Hay muchos textos en clave curricular de Alicia de Alba en México que hablan de cómo se discute, cómo son luchas de poderes específicos dentro de las currículas, estos saberes a ser rescatados, a ser reconstruidos y a ser puestos en discusión. Es decir, cuesta mucho trabajo, pero hay que tomar decisiones acerca de si tenemos ganas de hacerlo o no. Creo que hay una decisión bastante interesante, por lo menos en lo que les decía recién, en lo que son las universidades desde los 90 a esta parte, de poder interpelarnos nosotros mismos acerca de cómo construir este nuevo marco de saberes multiculturales. No sé si Muchas gracias, Nora. No sé si hay alguien más en la sala que tenga alguna otra pregunta. Licenciada, quisiera preguntarle a la licenciada Leticia en relación a cómo se trabaja, cómo se fortalece el idioma originario en su universidad, en la Universidad Huracán. Bueno, la universidad responde a varios pueblos indígenas y afro. Entonces lo que se hace es que en la parte curricular, en el plan de estudio, tenemos asignaturas obligatorias que se llaman lengua autóctona. Y depende de la sede y donde está la sede ubicada geográficamente, y el idioma autóctono, ya sea indígena o el criol, son idiomas permanentes en el currículo y en los contenidos curriculares. Esto todos los estudiantes tienen que pasar estas asignaturas. A veces son hasta 3 asignaturas que están en los planes de estudio de todas las carreras. Y también desde los institutos y centros de investigación, Huracán tiene un instituto, fundamentalmente se llama Instituto de Promoción Lingüística de lo que es las lenguas originarias, las lenguas autóctonas, y ha hecho el rescate y revitalización de las lenguas. Por tanto, el instituto, en la medida que va trabajando la investigación lingüística, pero también el rescate, también ha trabajado los diccionarios de la lengua miskita, de la lengua mayana. Están haciendo también en estos momentos, desde el año pasado, están con los nidos de lengua, con la lengua rama. Es decir, toda la parte de lengua indígena, además de ser oral, se ha convertido también en escrita desde su sintaxis, redacción, morfología, porque también lingüistas de la universidad han trabajado para que podamos pasarlo a lo que es pregrado, grado y posgrado y poder dar las clases en idioma. También hay políticas fundamentales en la universidad que si un estudiante quiere hacer su defensa, ya sea de monografía, ya sea de un trabajo, lo quiere hacer en su lengua materna,
solo lo avisa con tiempo, se busca el jurado o el tribunal pertinente o a un intérprete para que podamos tener también el espacio que el estudiante pueda hablar en su idioma y pueda también hacer su defensa en idioma. No solo en la defensa de tesis o monografía o trabajo, sino también en la universidad como tal. También tenemos profesores indígenas, tenemos profesores afro, y entonces en la medida que el ambiente se va dando de aprendizaje, también se van desarrollando. Ahí, si la mayoría del grupo es indígena, entonces a veces se da indígena misquito, ejemplo, el docente hace explicaciones y el docente es indígena misquito, hace explicaciones en la lengua, vuelve a hacer como aclaraciones en la lengua y puede hacer también interacciones con los estudiantes en la lengua como tal. Esas son las dinámicas que hemos tenido a nivel de la universidad y que pensamos seguir profundizando porque es parte de la identidad de lo que es Huracán como tal. Muchas gracias. Mi compañero Pedro Angulo estaba pidiendo la palabra. Pedro. Muy buenas tardes a nuestros hermanos panelistas de las universidades hermanas de otros países, a nuestro vicerrector también de la hermana universidad Aymara, el licenciado Orantito. Bueno, básicamente quisiera yo hacer la consulta a los panelistas en relación a esta deuda histórica que tenemos como país, como universidad, y estoy seguro que en la educación superior también, pero particularmente nosotros en relación a lo que es la producción de conocimientos, ¿no? Sabemos nosotros que la producción de conocimientos es bien particular a través de la investigación en relación a los conocimientos y saberes ancestrales, que es algo que hemos estado tratando o intentando desarrollar desde la Universidad Univol Guaraní. Y mi consulta es, ¿cuáles son las estrategias que están utilizando actualmente nuestras hermanas universidades para avanzar en lo que significa el diálogo intercientífico, ¿no? Para poder ver si hay estrategias comunes, pero también para poder abordar algunas que nos permitan llegar a la meta, ¿no? Sabemos nosotros de que esta característica de la universidad puede hacer que sea un referente, tomando en cuenta esto tan particular que tenemos como son los conocimientos ancestrales a través de los idiomas originarios, ¿no? Un saludo para todos, esa es la consulta, Rocío. Muchas gracias. Vamos entonces a dar la vuelta. Le voy a ceder primero la palabra a Nora para que nos comente un poquito si en las universidades de la Argentina se está avanzando en este tema. Tengo, digamos, como varias dimensiones. No puedo hablar por todas las universidades de la Argentina, sé que en algunas de ellas están trabajando con alguna, por ejemplo, la Universidad de Huracán está trabajando con la Universidad de 3 de Febrero en algunas construcciones particulares, y sé de otras universidades que están también trabajando en esta articulación. El eje de la investigación es un eje tradicional de la cuestión académica, es decir, si no hay producción de conocimiento, teniendo en cuenta de que hay esta dimensión de la oralidad que es muy tradicional de los pueblos originarios y que no lo es tanto del espacio académico, es la necesidad de construir conocimiento que se registre a partir de esa mirada particular, es un eje central para poder pensar la situación, digamos, la situación en clave geopolítica que van a tener que tener las universidades indígenas. Es decir, si no hay una producción de conocimiento, y creo que hay producción de conocimiento ancestral, como comentaba recién el colega, que debería ser visualizada, visibilizada y construida y difundida de una manera que no se hace, porque está esta barrera justamente de lo académico y lo que pareciera no ser académico. En nuestro caso particular, nosotros estamos trabajando en este momento, por un lado, en la cuestión curricular, por otro lado, la cuestión de derechos humanos y acceso a los diferentes espacios, y eso está hecho de manera articulada entre las organizaciones y los espacios de las comunidades originarias y las instituciones que participan, por lo menos en nuestra red en particular,
Y, por ejemplo, para dar un caso concreto, la Universidad Nacional de Santiago del Estero hizo un convenio particular con algunas comunidades originarias de Santiago del Estero, y el sanador de las comunidades se transforma en un elemento de articulación con aquellas personas que están investigando en medicina, con los criterios de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, en esta articulación lo que estamos tratando es de generar una convergencia entre los saberes originarios y los saberes académicos que permitan esta documentación que nos comentaba recién, que nos preguntaba recién el colega, ¿no? Es decir, que permitan una documentación con certificación académica, porque en el fondo lo que tenemos que generar es esa confianza sobre esos saberes que lo académico aparentemente tiene, pero refiriendo sistemáticamente a esos valores, cosmovisión, forma de articular con el mundo que tienen las poblaciones originarias. Eso es lo que estamos haciendo, por lo menos desde nuestro espacio hasta el momento. Muchas gracias. Leticia. Bueno, Huracán, viendo esa misma deuda histórica de producción de conocimiento, en su desarrollo como tal, ha ido fortaleciendo 3 revistas, y 3 revistas que ha ido colocando, revistas indexadas. Una se llama Ciencia e Interculturalidad, la otra se llama Caribe, y la otra Huracán al Día, que es más especialidad en comunicación intercultural. ¿Por qué? Por esa misma deuda histórica. Y por esa misma deuda histórica, Huracán ha incursionado en esta parte de producción de conocimiento. Es decir, no solo dejarlos engavetados, sino que las personas conozcan en realidad los conocimientos y saberes y prácticas de los pueblos a través de las investigaciones. Pero es importante rescatar que nosotros, ejemplo, una de las discusiones podría ser de quién es la propiedad intelectual, si es de las comunidades o es de la universidad. Todas esas discusiones las hemos tenido que ir revisando, pero también no podemos ir a la comunidad porque somos una universidad comunitaria intercultural. No es tan cierto. La universidad comunitaria intercultural, y sobre todo Huracán, tiene que hacer uso del consentimiento libre, previo e informado. Para entrar a una comunidad se pide permiso, se buscan los líderes, al consejo de ancianos, es decir, todo un ritual en el cual la comunidad es parte de la investigación. No es el objeto de investigación, sino es el sujeto de investigación. También estamos trabajando un nuevo modelo de investigación que se llama CRISAC, lo hemos denominado así, porque es la crianza de conocimientos y saberes, donde está reflejados varios caminos donde los pueblos indígenas y afrodescendientes se ven identificados con este método de investigación. Ejemplo, el método de la chacana, el método de vivencia simbólico, el método de la interculturalidad en las comunidades. Es decir, son métodos, son metodologías que llevan las comunidades en su investigación, porque no es cierto que las investigaciones no han hecho investigación. Las comunidades como tal, para su propia pervivencia, han hecho investigaciones, lo único desde la parte de oral, como decíamos anteriormente. Y entonces la universidad se encuentra en el desafío de ir construyendo estos caminos, pero también construyendo estos saberes, estas prácticas, estos conocimientos que enriquecen a la universidad como tal, pero también lo hace en conjunto con la comunidad, no lo hace a espaldas de la comunidad, lo hace conversado, lo hace dialogado y lo hace partícipe desde las comunidades como tal. Muchas gracias. Abraham, nos están planteando dos preguntas para ti. La primera dice, si tú tenemos información, bueno, primero te la junto, así las responden las dos y puedes aportar de repente alguna experiencia desde la Universidad de Aymara en el tema de investigación, y te digo la otra. La otra dice si tenemos información sobre que se esté haciendo o hay algún sistema de seguimiento para los egresados, los profesionales egresados de las universidades indígenas en Bolivia. Bueno,
Con relación a esta última pregunta, sí creo que estamos en la misma condición que la Universidad Guaraní, si bien hasta el momento tenemos registrado como 814 profesionales, ¿no? Y que en los siguientes días también se van a graduar como 89, alrededor de 903 vamos a tener profesionales graduados en estos 12 años de vida institucional. Sin embargo, la información que tenemos es, diríamos, es un tanto empírica, no tenemos sistematizado, vamos a ser más bien muy honestos con eso. Estamos recién armando más o menos nuestra política de seguimiento a nuestros egresados en el marco de la evaluación interna. Estamos queriendo proyectar la evaluación interna de nuestra universidad y obviamente vamos a hacer esos ajustes, ¿no? Pero vía diagnósticos diríamos, muy modestos desde las direcciones de carrera. Sabemos que nuestros profesionales están realmente dando la talla, están compitiendo con los egresados de la UMSA, de la UPEA y por supuesto siempre mostrando las mejores cualidades, porque nuestros egresados pues se han formado bajo la lógica de 60% de práctica y 40% de teoría. Tenemos muchos módulos productivos en la institución que favorecen precisamente esta condición formativa, ¿no? Eso, y en cuanto al tema de las publicaciones, el tema de la producción del conocimiento, la investigación. Creo que a ese nivel sí hemos avanzado mucho como Universidad Aymara. Creo que desde la fundación mismo de la universidad se ha empezado a producir conocimiento, ¿no? Tenemos el ICLA, en nuestro Instituto de Investigaciones de la Cultura y Lengua Aymara, ¿no? La universidad ha contado con investigadores a tiempo completo en la universidad, también docentes investigadores. Hasta el momento tenemos registrado más o menos como 29 publicaciones, ¿no? Y todas estas publicaciones, por cierto, han sido siempre desarrolladas, ¿no? En el marco de la lengua, en el marco de la lengua aymara, las publicaciones que tenemos, de igual manera las investigaciones de pregrado, no también las de posgrado, siempre han estado orientados a desarrollar el tema sociolingüístico, ¿no? Tal vez, por ejemplo, una de las obras más significativas que recientemente se ha publicado es la obra del Pachacama y Atizara, ¿no? Que es una obra muy, como les digo, una obra producida, diríamos, en una condición de cuestionamiento a la epistemología moderna, a la ciencia moderna, ¿no? En esta obra, los investigadores de nuestra institución le han querido dar precisamente este contenido epistemológico, pero desde la cosmovisión de nuestras naciones aymaras, ¿no? Por ejemplo, hay una categoría que me gusta bastante, ¿no? El sentipensar comunitario, ¿no? Si bien desde la ciencia occidental moderna, por ejemplo, vemos la realidad como un objeto, ¿no? Al que hay que de pronto describirlo, observarlo, de pronto donde se pregona siempre la objetividad, la neutralidad del conocimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta obra, pues bueno, rompe esos esquemas, ¿no? Siempre nosotros entendemos de que el proceso interactivo con la naturaleza, con la Pachamama, está en función a nuestro sentimiento, ¿no? Al carácter afectivo, ¿no? Por eso el anterior, por ejemplo, canciller que teníamos en el Estado, ¿no? El hermano Choquehuanca siempre hablaba, ¿no? Que las piedras tienen vida, ¿no? La naturaleza tiene vida, ¿no? Entonces, esta obra del Pachacama y Atizara, pues bueno, irradia precisamente esta filosofía, ¿no? De vida, esa filosofía de comprensión del entorno, de la realidad, ¿no? Y tenemos publicaciones, revistas, por ejemplo, en las carreras igualmente. Estamos tratando un poco ahora de poder tal vez traspasar, diríamos, ¿no? O no superar, ¿no? Sino un poquito ir más allá de las investigaciones sociolingüísticas y culturales, porque creo que con 29 publicaciones hemos hecho mucho, ¿no? Se ha hecho un aporte significativo, ¿no? Para nuestra cosmovisión y, por supuesto, para el mundo académico, ¿no? Sin embargo, queremos ahora conectar las investigaciones
a partir, como quien dice, ¿no?, de las preocupaciones de las carreras, ¿no? O sea, en el tema de alimentos, en el tema de agronomía, en el tema de la veterinaria y zootecnia. Creo que a ese nivel tenemos que tal vez un poco involucrar aún más a nuestros docentes, ¿no?, que por supuesto tienen mucha vocación, mucha experiencia. Sin embargo, hay que también un poco promover, ¿no?, la producción de conocimientos desde el punto de vista técnico de estas carreras, pero, como les decía hace rato, ¿no?, siempre bajo la mirada, bajo la filosofía de nuestras cosmovisiones indígenas. Estamos en eso, creemos de que nuestra universidad, sí, bueno, al ser joven, todavía sigue en un proceso de mejora, de perfeccionamiento de la investigación, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Vamos a ceder la palabra ahora a mi compañero Beto Paredes, Alberto, para que pueda, sé que ha sido un espacio rico y me parece que nos harían falta algunos otros espacios más, pero vamos a cerrar esto ahora con el compromiso de abrir nuevos espacios para seguir compartiendo. Betito, por favor. Muchas gracias, Rocío. Saludar a los panelistas, a los expositores, a los amigos que aún siguen conectados. Realmente, como lo estás diciendo, este es un primer espacio que quisiéramos que se profundice, que continúe. Creo que este periodo nos está obligando a hacer lo que siempre hemos querido hacer, obligándonos a hacer lo que siempre estábamos deseando que funcione en nuestras vidas comunitarias, en nuestras vidas profesionales. Lo que planteaban los compañeros, las experiencias tienen que ver con un sentimiento compartido en el que creemos de que podemos construir una sociedad diferente, y esta de la mano de nuestras organizaciones, de la mano de nuestros sabios, nos replanteamos el rol que debe cumplir la educación para esta vida plena, esta vida íntegra, esta vida en búsqueda de la felicidad, es la que todos queremos. El acceso a la educación de todas estas poblaciones que históricamente han sido negadas, nos hace repensar de que tenemos que actuar de tal manera en que esto no sean solamente unos discursos, unos estereotipos, unas búsquedas solamente de curiosidades antropológicas, como alguien lo dijo, sino que sea parte de la transformación de la realidad. Esta transformación de la realidad basada en esta identificación de la existencia del otro en su completa dimensión, este reconocimiento por la diversidad que es el potencial que tenemos, y principalmente en el continente que gozamos justamente de ese potencial, que por diversos motivos ha querido ser negada y homogeneizar la sociedad para olvidarnos de la existencia del otro, sí justamente nos hace pensar de que necesitamos unirnos para retomar estas fuerzas que vienen de tiempos inmemoriales buscando ser partícipes de un desarrollo que tiene otra manera de ser comprendido. El desafío que nos planteamos desde diversas experiencias presentadas en esta oportunidad es cómo hacemos posible de que no solamente se permita el acceso a estos nuestros pueblos, a estas nuestras comunidades, sino también cómo se reconoce estas maneras particulares de pensar, de sentir y actuar, y estas se conviertan en modelos que proponen planes curriculares que incorporan estos conocimientos, estas prácticas. Esto es complejo porque la mayor parte de las experiencias termina siendo una mala copia de otras universidades, otros modelos, y en estas malas copias nos encontramos pues con que se folcloriza demasiado o se minimiza el aporte de los pueblos indígenas o de las diversidades culturales a la humanidad. Y en esto han hecho énfasis muchas experiencias nuestras en las que sí nos planteamos el desafío de reconstruir esto que llamamos el conocimiento propio de nuestros pueblos y convertirlos en un aporte significativo a la humanidad, y que esto sea visibilizado además, que sea visibilizado porque no es poco lo que se ha aportado en la historia de la humanidad desde los pueblos indígenas. Ahora, cómo esto se convierte en mallas curriculares y se convierte también en aspectos que son certificados, son certificables, y que nuestros profesionales están a la altura de cualquier otro profesional
y están siendo reconocidos por esta particularidad, por esta diferencia, y no porque se parecen o se asemejan a otro estatus, otra categoría, a la misma categoría que está, la sociedad dominante te impone. Entonces, estas búsquedas, estos desafíos nos está planteando el encontrarnos con esto que son nuestros principios, nuestros valores, esto que hace que seamos diferentes. Entonces, en esta búsqueda de fortalecer la diversidad cultural y cómo esta puede ser incorporada en estos desafíos de hacer una educación propia, nos encontramos con estas experiencias ricas porque cada quien tiene todavía ese corazoncito que palpita por la necesidad de construir una sociedad diferente. Y eso hay que valorar, y creemos de que los esfuerzos que se han hecho en diferentes niveles, todos tienen la misma intención, y creemos de que esto debe convertirse en un espacio permanente, así como nos decía Abraham, las juntas comunitarias, pues ahora tenemos que ver que las juntas comunitarias también participen virtualmente y podamos tener esos espacios para que podamos contar con el pensamiento de nuestros líderes, nuestros sabios. Nuestros estudiantes tienen diversos problemas ahora con esto de la tecnología, y tenemos que ver cómo la tecnología ahora la incorporamos a nuestras vidas comunitarias. Son desafíos, así como esta necesidad de producir mayor cantidad de información que esté disponible, porque una cosa es hablar y discursar sobre esto es el conocimiento indígena, y otro es disponer de información que sea accesible y que se pueda acceder a esto, porque después caemos solamente en que los libros que se han escrito sobre indígenas son hechos por extranjeros. El gringo sabe más que el sabio nuestro. Entonces, claro, ahí estamos, sí, utilizando libros que han sido escritos por antropólogos, cientistas, sociólogos, etcétera, pero son extranjeros, y en el fondo tenemos un pensamiento de afuera, pero no tenemos un apoyo para nuestros escritores, no tenemos apoyo para nuestros investigadores. Necesitamos hacer más investigación y necesitamos tener más investigadores propios. Entonces, que puedan pensar desde sus propias formas culturales, sus prácticas, su cosmovisión, y poder tener esa documentación accesible. Ojalá que este sea el comienzo justamente de hacer realidad estos grandes desafíos, que no son nuevos, como todos decían, esto viene desde hace mucho tiempo, pero que a veces en el camino nos vamos perdiendo, cambiamos de horizontes. Sin embargo, hay que felicitar de que todavía tenemos eso que nos palpita en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, nos dice que todavía tenemos tiempo para recuperar nuestras fuerzas, nuestros orígenes, respetar a nuestras familias, respetar a nuestros ancestros, y de la mano de las nuevas generaciones poder permitirnos la posibilidad de crear un mundo mejor. Yo con esto hago una recuperación de los principales elementos que me han llegado a entusiasmar con nuevamente el sueño de construir una realidad diferente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beto. Tú has dicho bien de lo que se trata precisamente, y nos lo decía Leticia, nos lo decía Nora, nos lo decía Abraham, de lo que se trata precisamente es de soñar con algo más, y soñar con que las cosas pueden ser transformadas y que pueden cambiarse, y de no acomodarnos y estancarnos en aquello que nos provoca una zona de confort, ¿no? Muchísimas gracias por ese resumen, Alberto. Bien, le voy a ceder la palabra a la licenciada Mercedes Bailaba, nuestra vicerrectora, para que podamos ir cerrando este espacio. Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los panelistas. Muy agradecidos por lo que han compartido sus experiencias. Justamente acá la Licen Leticia, la Licen Nora,
Dicen Abraham Tito, ¿no? Que realmente no es un desafío para la educación y fortalecer nuevamente nuestras universidades indígenas con el pensamiento ideológico que realmente lo necesitamos encaminar con esa convicción hacia nuestros estudiantes en nuestras universidades, ¿no? Realmente llevar ese reto de seguir más con ese horizonte, esa convicción ideológica, más que todo tomando en cuenta de las naciones indígenas, de los pueblos originarios. Tomando en cuenta también, ¿no?, rescatando nuestros sabios que hoy en adelante, como ya lo mencionaba, ¿no?, el licenciado Abraham Tito, de recuperar nuevamente en nuestra junta comunitaria, porque ellos son el pilar fundamental para las universidades, tanto como a los docentes y a los estudiantes que se están formando para la vida profesional. En realidad, de eso nos sentimos como universidad indígena de pueblos de tierras bajas, de compartir y convivir sus experiencias también con ustedes, que en realidad va a ser con un entusiasmo y esa fortaleza de seguir continuando, contribuyendo, apoyando a nuestras universidades. Tener esa visión y ese horizonte tal como lo dicen nuestras universidades. Me siento muy contenta y agradecida de que ustedes estén compartiendo sus experiencias desde sus países, desde las casas superiores que ahora nosotros estamos viéndonos, ¿no?, en este conversatorio virtual, ¿no? Con estas sencillas palabras, quedo muy agradecida de parte de nuestras universidades indígenas que están presenciando los docentes, ¿no?, nuestras autoridades máximas aquí, juntamente siempre coordinando, ¿no?, con el rector de la misma universidad, al licenciado Rufino Pasquito, a nuestro querido amigo aquí, Betito Paredes también, que siempre está con nosotros, ¿no?, con ese entusiasmo y esa fortaleza y esa firmeza apoyándonos. Muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Bien. Estimada Leticia, a través de usted nuestro agradecimiento a la Huracán. La Univol Guaraní ha establecido muchos nexos con la Huracán, esperamos fortalecerlos, aprovechar un poco más de la experiencia y de aquellos aspectos que podamos resignificar, recrear en nuestro contexto. Un agradecimiento a través de su persona a toda la universidad por permitirnos compartir y por dedicarnos su tiempo. Estimada Nora, estimado Germán, agradecer por intermedio de ustedes a toda la red, ¿no?, a toda la red y las instituciones que hacen parte de esa red. Esperamos nosotros poder seguir compartiendo con ustedes que están acá más cerquita. Sabemos que había muchas intenciones y muchas cosas que nos habíamos propuesto para este año, pero pues como dice Beto, de lo que se trata es de tenerlas presentes y poder fortalecerlas y poder seguir caminando en ese construir y concretar sueños, ¿no? Muchísimas gracias, Abraham, por tu intermedio, a todos los hermanos de la Universidad Aymara, por este compartir, sobre todo a tu persona que sabemos que tienes un pedacito del corazón en construir el ser de las universidades indígenas y que nos han dicho también que tienes un pedazo del corazón dejado aquí en el Chaco, así que un abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros. A todos y cada uno de ustedes, hermanos, compañeros que nos han estado acompañando en la sala, a mis compañeros directores, a los docentes, estudiantes, y he visto a varios hermanos de la Argentina, del Brasil, que se han juntado y han estado acompañándonos y compartiendo este espacio. Muchísimas gracias a
todos, y está el compromiso de provocar otros espacios. Decíamos nosotros que esta pandemia tiene de alguna manera este lado positivo, pues, ¿no? Que nos permite sacarnos un espacio en nuestro tiempo y encontrarnos por este medio. Y consideramos que este puede ser un espacio interesante para fortalecer los lazos y, como decía Leticia, que este compás de espera en estos encuentros físicos, personales, pues no sean demasiados grandes, provocando estos espacios podemos acortarlos y podemos fortalecer esos lazos también. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros, por estar con nosotros. Han quedado algunos temas que con seguridad los vamos a ir agendando y los vamos a ir trabajando. Muchísimas gracias, Leticia, muchísimas gracias, Nora, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Abraham, y muchas gracias a todos por compartir con nosotros. Que tengan todos una muy buena tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo. Jaime Chupe. Jaime Chupe, Tenonde, Abraham. Un saludo, hermano. Jikisinkama, Gilatanacas, Cuyacanacas, Yatichirinaca, aquí. Gracias. Gran Beto. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Sí. Gracias. Saludos. Ya se fue.